Gaby y Verdolaga. Gaby es una niña dulce y curiosa. En su casa inventa dulces que huelen a fiesta y dibujos que parecen ventanas a otros cielos. Pero en la escuela, a veces todo se vuelve gris. Hay quienes intentan opacar su luz con burlas y miradas afiladas. Gaby es sensible a las críticas y palabras feas, así que cada vez que esto pasa en la escuela, una nube gris se posa sobre su cabeza, una nube tan densa que a veces olvida que el sol sigue brillando. Un día, en el recreo, Gaby estaba sentada sola en un rincón, con la mirada caída como un pincel sin pintura. Entonces, ¡plof! Del árbol más cercano cayó un mono verde. Sí, verde. Verde como las hojas nuevas después de la lluvia. Verde como la rebeldía de no temer ser distinto. Con una gran cola y unos ojos grandes como si ya lo hubieran visto todo. «Hola», dijo el mono. «Me llamo Verdolaga. No me mires así», continuó. «¿Nunca has visto un mono verde?» «La verdad no», respondió Gaby parpadeando, sorprendida. Verdolaga se echó a reír y le contó que en su selva lo habían llamado pepino, rana y hasta moco brillante. «¿Y te dolió?», preguntó Gaby. «Claro, sobre todo cuando crees que tienen razón», dijo al fin. «Pero pasa cuando entiendes que no viniste a encajar, sino a existir», dijo él. «Luego descubrí algo importante. Cuando alguien se burla de ti, suele estar muy ocupado huyendo de sí mismo. Además», añadió, «si ya soy verde, ¿para qué fingir que soy marrón?». Gaby no pudo evitar sonreír. Verdolaga se puso de pie y con voz de mago le susurró: «Las burlas son como mosquitos. Si les prestas atención, te pican. Pero si las espantas con humor, se van volando». Entonces comenzó a enseñarle su arte secreto. Si te creen rara, piensa que eso es muy bueno y di: «Gracias, soy una edición limitada». Si se ríen de tu ropa, contesta: «Mi diseñador es un extraterrestre con buen gusto». Y si alguien intenta hacerte sentir pequeña, sonríe y di: «Pequeña pero brillante, como una luciérnaga». Gaby reía con las ocurrencias de aquel mono extraordinario. De pronto, la nube gris sobre su cabeza se partió en dos y un rayo de sol la iluminó. El recreo ya no parecía tan frío. Y en ese cruce entre la niña, el mono y la tarde dorada, quedó flotando una verdad invisible. Cada uno decide qué hacer con las nubes grises. Moraleja: Verdolaga nos enseña que el humor y la imaginación son poderosas herramientas de defensa emocional. Verdolaga no viene a salvarnos, viene a enseñarnos que la luz interior siempre puede disipar cualquier nube, porque la verdadera fuerza no está en cambiar para agradar a otros, sino en aceptarte, quererte y brillar tal como eres.